Bien, continuamos, señora. Están ingresando. Estábamos viendo lo del implemento. Entonces, este implemento tiene la posibilidad de trabajar con dos sistemas del tractor. El sistema de 3 puntos y el sistema de acoples rápidos, es decir, por donde el implemento le puede prestar aceite al tractor, por donde el tractor le puede prestar aceite al implemento y nuevamente retirarlo cuando ya no necesite el trabajo. Para ese tipo de trabajos con cilindros hidráulicos, porque en este implemento es un solo cilindro hidráulico, pero hay implementos que tienen varios. Para ese caso, algo muy importante es ver el caudal del tractor. El caudal del tractor es un parámetro que nos sirve. Sus micrófonos, por favor. Es un parámetro que nos sirve para ver la velocidad de trabajo que va a tener el implemento, las acciones que va a hacer. Vayan activando sus cámaras, señores. Justo los que están desactivadas aparecen arriba. Ahí está. Qué gustarles pasar de incógnito a ustedes, ¿no? Entonces, ahí veamos. Vamos avanzando. Ahí está el implemento. Como les dije, los arados de discos vuelcan el terreno y al mismo tiempo desestructuran, descompactan. La característica de los arados es que van dejando terrones bastante grandes. Para ya comenzar con la siembra, es necesario darle una pasada de implementos con discos más pequeños que puedan ir nivelando e igualando el terreno, para que no hayan esas ondulaciones que la sembradora no va a poder trabajar. Eso referido a los arados que habíamos comentado aquí, a los arados de disco. Los arados de vertedera tienen un trabajo similar. Permíteme un segundo. Los arados de vertedera cumplen la misma función, solamente que tienen una formita especial. Aquí hay dos personas que están ingresando. Ahí tenemos un arado de vertedera. Y como ustedes pueden ver, está removiendo el terreno, lo está desestructurando, pero al mismo tiempo lo está volcando. Es un arado de vertedera reversible también. Cuando llega al final del terreno, él tiene la opción de dar la vuelta, las púas para que sean en sentido contrario a su trabajo. Ahí vamos viendo nuevamente un arado que trabaja con el sistema de 3 puntos. Este no tiene cilindros hidráulicos, por lo tanto no va a trabajar con los acoples rápidos del tractor. Y así va dibujando a su paso. Ahí tenemos. Ingeniero, una pregunta. Dígame. O sea, en ese terreno que estamos viendo ahorita, como primer implemento, ¿se puede pasar el romplado? Ahí depende bastante de qué cultivo vaya a colocar usted. Hay cultivos que requieren profundidades de remoción más altas. Un romplado sabemos que puede profundizar de 15 a 25 centímetros. Pero si va a trabajar con papa, por ejemplo, la papa necesita un poco más adentro de remover. Entonces ahí usted ya tiene que trabajar con los arados. Es dependiendo de cuán profundo usted tenga que mover. Si va a trabajar con caña, por ejemplo, la caña por lo menos unos 60, 70 centímetros tiene que hacer remoción. No es lo mismo granos que tubérculos o que caña.
Ahí hay que tener el cuidado necesario. Por eso es que hay tanta variedad de implementos. ¿Cuánto quiere profundizar? En realidad no es cuánto quiere profundizar usted, cuánto necesita profundizar. La profundidad de la remoción del terreno. ¿Ok? Porque el romplado no profundiza tanto como un arado. La rastra niveladora profundiza menos que el romplado. Y así, dependiendo del trabajo que va a realizar. Ese viene a ser un arado de vertedera. Ahora, ¿qué pasa con el arado de cincel y con el arado subsolador? Estos dos arados, la función que cumplen es descompactar. Pero ellos no vuelcan. Ellos no vuelcan. ¿Por qué creen que no vuelcan? ¿Por qué un arado subsolador no necesita volcar? Porque solo lleva arrastra. Es como una cultivada para Solo airear el terreno. desestructura el Exactamente. terreno. Lo que nosotros queremos hacer con el terreno con un cincel o con un subsolador es simplemente romper la capa, la costra superficial de compactación. No queremos volcar, no estamos en un clima frío. No queremos que la masa inferior suba a la parte superior, se caliente y después volvamos a hacer el trabajo inverso. Aquí simplemente queremos desestructurar. Labranza vertical se denomina cuando se trabaja, se denomina también cuando se trabaja con estos implementos, con estos dos implementos. Entonces, el subsolador y el cincel no vuelcan, como lo hace el de disco y el de vertedera. Espérenme un ratingo. Ya. Entonces aquí estamos viendo un arado subsolador. Vean cómo él profundiza. Profundidad es bastante fuerte y prácticamente lo frena el tractor. Pero él no está volcando nada, él simplemente está removiendo el terreno. Garantizar la horizontalidad del trabajo mediante el águila del tractor. Ahí tenemos un arado subsolador. No tiene cilindros hidráulicos, entonces él solamente está trabajando con el sistema de 3 puntos de la máquina. Aquí podemos ver los cilindros auxiliares de levante, los que están a los costados. Ingeniero, no se ve nada en la pantalla. Si está mostrando un video. Ah, qué raro, pero me retengo. Avísenme, señores, ya para que no, yo no les esté hablando y ustedes no puedan ver nada. A ver otra vez. ¿Ahí? Sí, ingeniero, ya se ve. Ahora sí. Yo les hablaba y ustedes no veían nada. Ahí está el arado subsolador, fíjense. Desestructurando, descompactando el terreno, pero no es necesario volcar. Porque lo que no queremos es un disturbio de la masa vegetal. Vean, la masa vegetal que está en la parte superior, ella sigue permaneciendo. Porque el arado de discos o el de vertedera, al momento de volcar ya lo está incorporando, lo está desmenuzando y lo está mezclando con el terreno. Aquí no queremos eso. Simplemente combatir compactación. Ven, de acuerdo a al tipo de labor que queremos realizar, hay un implemento ideal. Y no sé si le vieron a este tractor, no lo muestran en la parte frontal, pero ya hay. ¿Ven esta protuberancia en la parte delantera? Significa que él tiene una pala frontal. La pala frontal, por si acaso,
no impide que el tractor pueda trabajar con implementos de arrastre. Obviamente es deseable que para hacer estas labores se pueda retirar el implemento de la pala, porque pala se le llama toda la estructura, pero podemos colocar baldes, podemos colocar tenedores, podemos colocar big bag, podemos colocar láminas niveladoras frontales, una serie de implementos en el chasis frontal. Entonces, ese implemento es conveniente retirarlo, porque no se olviden que ese implemento va generando un momento torsor a medida que el tractor va basculando. Y eso puede resentir a la parte de los rodamientos, de los bujes, de la transmisión delantera, especialmente. Pero el hecho de que tenga pala no lo limita al tractor para que pueda trabajar con implementos traseros, o de arrastre o de levante. ¿Ok? Bien. Labranza primaria. ¿Qué pasa con la labranza secundaria? Espérenme un ratito, tengo que pasar un dato. Ahora sí. ¿Qué pasa con la labranza secundaria? Aquí tenemos otro tipo de implemento. Aquí más que todo se trabaja con implementos de arrastre. Hay que saber diferenciar un implemento de levante y un implemento de arrastre. Permítame un segundo. Voy a guardar nuestro primer encuentro para después subirlo al Classroom. Aquí está. Hoy es 14. Bien. En los implementos de la labranza secundaria, como hemos indicado, vamos a trabajar con implementos de arrastre. Y para trabajar con implementos de arrastre, el tractor tiene un dispositivo denominado barra de tiro. El primer implemento de arrastre de labranza secundaria que vamos a ver son las rastras. Dentro de las rastras tenemos la rastra aradora, y la rastra niveladora. Los nombres técnicos de los implementos son rastra aradora, rastra niveladora. Y el nombre común con el que más se la conoce la rastra aradora es el nombre de ron plow. Si ustedes van a una casa comercial y preguntan por un ron plow, mejor dicho, si preguntan por una rastra aradora, es más que seguro que lo conozcan como ron plow. ¿Cuál es la característica de un ron plow? Veamos. Veámoslo el catálogo de ron plow. Cuando hablamos de implementos agrícolas de labranza, las marcas que dominan el mercado boliviano son las marcas brasileras. Estamos hablando de Valdan, de Tatú, de Cinemasa. Esas son las marcas que más se venden. Aquí, por ejemplo, tenemos un ron plow de la marca Valdan. Este es el modelo y estas son sus características. Rastra aradora intermediaria de control remoto. ¿Qué significa eso?
El control remoto, como les había comentado hace un momento, es la posibilidad que tiene el tractor de prestarle aceite al implemento. Entonces, el implemento deberá tener estas mangueras que estamos viendo acá, 2 mangueras con sus 2 niples para ser conectados al tractor. Y con seguridad que estas 2 mangueras están yendo a un cilindro de doble efecto. ¿Qué es lo que podemos identificar en un ROMplan? El chasis o bastidor, la conexión con la barra de tiro y el paquete de discos. El paquete de discos viene dispuesto en 2 ejes. Tenemos el eje delantero y tenemos el eje trasero. Y como ustedes se podrán fijar, el eje delantero con el trasero no son paralelos. Tienen un ángulo. Y ese ángulo se denomina ángulo de ataque, que también es regular. Si analizamos la ficha técnica de este implemento, lo que tenemos que identificar es primero, a él se lo reconoce por la cantidad de discos que tiene. Este modelo de ROMplan, por ejemplo, dice que viene desde 12 discos hasta 44. Desde 12 discos hasta 44. Y cada modelo de ROMplan requiere una potencia diferente de implemento, recomendada por el fabricante. Además de reconocer cuántos discos tiene, si este tiene 12 discos, significa que tiene 6 en el eje delantero y 6 en el eje trasero. Esos ejes en contacto con los discos deberán tener mancales, deberán tener rodamientos. Esos mancales pueden venir en baño de aceite o pueden venir a grasa. Uno, cuando va y compra el implemento, solicita esa diferencia en la configuración. A algunos les gusta más a grasa y a otros les gusta más en baño de aceite. Diámetro de los discos: 26 pulgadas, 28 pulgadas. Ancho de trabajo: este dato nosotros lo vamos a utilizar para nuestro cálculo de nuestro estudio de caso. Profundidad de trabajo: fíjense cuánto profundiza el ROMplan. El fabricante recomienda profundizar entre 15 a 25 centímetros. Y la potencia recomendada: para un ROMplan de esta medida se requerirá un tractor que se encuentre dentro de estas potencias. ¿Ok? Ese viene a ser el implemento denominado ROMplan o rastra arador. Entonces el ROMplan cumple una función bastante similar a lo que hace el arado: volcar y desestructurar, pero a menor profundidad. Este ROMplan puede volcar, puede desestructurar o descompactar, y también puede incorporar. Cuando estábamos llevando la materia referida a estos implementos, les había comentado que el ROMplan es ideal para control de maleza mecanizada. Si tenemos bastante maleza en el terreno, le metemos ROMplan, el ROMplan lo desmenuza y lo incorpora como abono al terreno. En cambio, con un subsolador no podemos hacer eso. El subsolador no vuelca, no desmenuza nada. Él simplemente desestructura. Y como trabaja 15 y 25 centímetros, uno de los detalles de este ROMplan es que en su pasada todavía los terrones de tierra están un poco grandes y hay ondulaciones en el terreno. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el terreno quede lo más homogéneo posible, y para eso, posterior a la pasada de ROMplan, le pasaremos la rastra niveladora, esta rastra de acá. ¿Y cuáles son las características de esta rastra niveladora? Como podemos ver aquí el catálogo, su estructura es bastante similar. Dígame.
Sigue saliendo el rastro niveladora, o sea, no sale la foto si está poniendo una foto. A ver. Ahora sí. Sí, ahora sí. 28,56 discos. Perfecto. Entonces, esta rastra niveladora en su estructura es bastante similar a Romplao. El detalle es que viene en juegos de mayor cantidad de discos. Y si se fijan ustedes, los discos frontales son dentados. Me voy a salir para mostrarles esto. En el caso de Romplao, los discos frontales y los traseros vienen dentados porque dijimos que tiene que desmenuzar la maleza e incorporarla. Y en el caso de la rastra niveladora, los delanteros vienen dentados y los traseros pueden venir lisos. Ahora, ¿en qué se diferencia? También es de control remoto, porque aquí tenemos las mangueras que van al cilindro hidráulico que comandan o que accionan la rueda de transporte. Porque en un arado, por ejemplo, terminó el trabajo, el tractor levanta su sistema de 3 puntos y él se lo lleva al implemento. Pero siempre soportando el peso del implemento hasta llegar a la maestranza o al depósito. En cambio, un implemento de arrastre, él ya tiene ruedas de transporte. Él puede caminar, obviamente, traccionado por el tractor, pero puede caminar sobre sus ruedas. Para eso es el cilindro hidráulico. El cilindro hidráulico acciona la rueda para que se levante y todo el peso del implemento descanse sobre los discos y profundice en el terreno. Terminó el trabajo, se mueve la palanca del tractor en sentido contrario y las ruedas bajan y el implemento se levanta. Entonces, así ya lo podemos llevar de un lugar a otro. Y si vemos su ficha técnica, otro de los detalles, la cantidad de discos que tiene la rastra niveladora, los diámetros de los discos son menores. Y aquí tenemos, antes de la potencia, aquí tenemos la profundidad. Fíjense, una rastra niveladora puede profundizar entre 5 a 15 centímetros, porque su trabajo es más superficial. No necesitamos que vuelque, que desestructure, ni nada por el estilo. Lo que queremos, de ahí viene su nombre, que nivele, para que cuando pase la sembradora no pille ondulaciones u obstáculos que cuando esté profundizando la semilla tengamos diferentes profundidades. Es para eso el trabajo de la rastra niveladora. Y se recomienda que a una pasada de Romplao, es decir, tenemos una superficie de terreno, le damos una pasada de Romplao a todo el terreno, pero en la rastra niveladora será conveniente darle 2 pasadas para garantizar una nivelación lo más homogénea posible. Bien, entonces ya conocemos cómo trabajan los arados, conocemos cómo trabaja el Romplao y la rastra niveladora. Ahora, otro tipo de labranza que tenemos que analizar es la labranza cero. A esta labranza cero también se la conoce con el nombre de siembra directa. ¿Cuáles son las características de esta siembra directa? No hay preparación de terreno. Una vez que terminó la campaña de cosecha, inmediatamente después ya puede ingresar la sembradora a depositar la semilla para la nueva campaña. Ya no hay pasadas de Romplao, ya no hay pasadas de rastra. En la parte del norte integrado, en una buena parte del norte integrado y más que todo en la parte del este de nuestro departamento, en la zona este, se trabaja bastante con siembra directa. Soya, maíz, trigo, girasol. Entonces, la siembra directa no necesita de labranza. Para eso, la sembradora tiene la capacidad
de remover el terreno, abrir el surco, depositar la semilla, tapar la semilla y hacer todas las actividades sin necesidad de preparación previa del terreno. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la siembra directa comparado con la labranza convencional, labranza primaria, labranza secundaria? Que al haber menos paso de los equipos, porque el tractor ya no trabaja tanto como para labranza convencional. Si ya no romplanea, ya no rastrea, como entra directamente a sembrar, es una sola labor. Entonces hay menor consumo de combustible. Hay una economía en ese punto. Menor consumo de combustible. Al haber menor consumo de combustible, también puede haber menor desgaste. Que también es un ahorro. Porque si el tractor antes en labranza convencional de manera anual, un tractor de 120 caballos, 130 caballos, lo hacíamos trabajar 1.300, 1.400 horas, con siembra directa puede ser que disminuya hasta unas 1.000 horas de trabajo. Si trabaja menos tiempo, los mantenimientos no se acercan tanto, no hay un costo de aceite, no hay un costo de filtro, la máquina se preserva más tiempo, su vida útil aumenta. Entonces hay una serie de factores que ayudan. Al pasar menos veces los tractores con los implementos sobre el terreno, disminuye la compactación. No es que se elimine. La compactación nunca se va a eliminar al 100%. Disminuye la compactación. Porque dijimos que el paso de las máquinas también, por el peso que ellas tienen, ocasionaban compactación. Entonces hay un menor disturbio del terreno. Por eso es que hay una masa vegetal en la parte superficial, de manera permanente. Esa masa vegetal se denomina rastro. Entonces, hay una serie de ventajas. El único detalle aquí de desventajoso, porque no todo es ventaja, el único detalle aquí de desventajoso es que para combatir la maleza, necesariamente se deberá hacer de manera química, con venenos, con agroquímicos. ¿Por qué desventajoso? Porque sabemos muy bien que el uso de los agroquímicos en el tiempo puede haber inconvenientes, puede dañar el terreno, la fauna que está a los alrededores y demás detalles. Entonces, en cambio, el RON-PLAW es ideal para control de maleza mecánica, pero no podemos meter un RON-PLAW en siembra directa. Lo que más podemos meter es cada cierto tiempo una pasada de subsolador, para que esa costra que queda en la parte de arriba, porque pasa cosechadora, pasa el tractor sembrando. Entonces con el tiempo se va haciendo una pequeña costra justo por debajo del rastrojo. Entonces para romper eso se puede pasar subsolador o cincel. Entonces no podemos removerlo porque la masa vegetal de ahí arriba no es necesario que la incorporemos. Por eso es que es necesario que sea de manera química. Y ahí ya necesitamos las pulverizadoras de arrastre o pulverizadoras autopropulsadas, que ya habíamos visto en la parte de Agrícola 2. Bien, luego de haber comentado un poco relacionado a los diferentes tipos de labranza e implementos que vamos a trabajar, comenzamos con nuestro estudio de caso.
Vamos a hacer un ejemplo y sobre ese ejemplo les voy a dar el estudio al final, ¿ya? Número 1. Este que vamos a hacer es a modo de... Lo que vamos a hacer en este primer estudio de caso es dimensionar. Vamos a dimensionar implementos y tractor para una superficie de terreno determinada. ¿Bien? Entonces, para ello, nos imaginamos una superficie. Vamos a trabajar con una superficie de 160 hectáreas. No es conveniente escribir así. No importa cuántas hectáreas sean, la hectárea es, o la unidad de medida, ustedes saben, las unidades de medida son singulares, no admiten pluralidad, ¿ok? Si estamos trabajando con una superficie de 160 hectáreas, ¿qué tamaño de implemento le meteremos ahí? ¿Cuántos discos de romplado? ¿Cuántos discos de rastra? ¿Qué potencia de tractor será la ideal para trabajar en esa superficie? Para eso, previamente, antes de dimensionarlo al tractor, deberemos dimensionar el implemento. Pero no nos basta, no es suficiente con saber la superficie. Tenemos que saber las horas de trabajo diarias que va a trabajar ese sistema, tractor más implemento, y además necesitamos saber qué ventana de tiempo, cuántos días tenemos disponibles para hacer cada una de las labores. Porque primero vamos a romplanear y posteriormente vamos a dar las 2 pasadas de rastra. En ese sentido, nosotros tenemos que conversar con el agricultor, porque yo les comentaba, este trabajo se puede hacer como una consultoría. Un agricultor se nos acerca y nos pide, nos solicita los servicios para poder determinar el tamaño del tractor y sus implementos para el terreno que él tiene. Y él nos dice, yo tengo 160 hectáreas. Perfecto. Pero lo que nosotros tenemos que consultarle a él es su cultura de trabajo. ¿Cuántas horas al día él tiene acostumbrado a trabajar? Y él nos dice, yo trabajo de manera diaria 12 horas. 12 horas. Perfecto. Y de acuerdo a la zona donde él esté, de acuerdo al calendario agrícola de esa zona, él nos dirá cuántos días de esa campaña tiene disponible para trabajar con cada uno de los implementos. Vamos a comenzar con el tema del rompla. Y él nos dice, para trabajar tengo 15 días. Pueden ser 20, pueden ser 30, dependiendo del calendario. Eso es bastante variable. Por eso, como les dije, va a depender de las características de trabajo del agricultor con el que estemos conversando. Bien, ya tenemos esos datos importantes. Ahora, si vamos a trabajar con un romplow de manera inicial, romplow, ya sabemos que su nombre técnico es arrastra arador. Uno de los datos importantes que necesitamos de ese romplow para poder dimensionarlo es su velocidad de trabajo. La velocidad de trabajo de los implementos ya está predeterminada. No es algo que nosotros podemos elegir. Fíjense acá. Si ustedes buscan bibliografía, van a aparecer una serie de tablas de velocidades y de rendimientos de los implementos. Ya sea implementos de labranza, de siembra, inclusive para las cosechadoras, ya tenemos las velocidades recomendadas.
Por lo tanto, nosotros tenemos que regirnos a esa información. Para mí sería bastante deseable romplanear a 12 kilómetros por hora, a 13 kilómetros por hora. Así acabo más rápido las 160 hectáreas. Pero aquí me dice que los equipos de labranza no superan los 10 kilómetros por hora. En ninguno de los casos. En promedio trabajan entre 4 a 9 kilómetros. 5.5, 5 kilómetros, de 8. Aquí hay uno poco raro que está hasta 18. Pero la gran mayoría de los implementos no superan los 10 kilómetros por hora. Entonces, para el caso de Romplaw, nosotros a modo de ejemplo, vamos a trabajar con 7 kilómetros. Además de necesitar el dato de la velocidad, como habíamos visto en esta tabla, necesitamos el factor de rendimiento o de eficiencia de campo. Me dice que todos los implementos de labranza tienen un rendimiento entre el 70 y 90%. Porque no existe máquina en el mundo que trabaje al 100%. Entonces, ese factor de rendimiento, si es entre el 70 y el 90, trabajaremos con un dato intermedio. 0.1. Ya no necesito ponerle porcentaje. Bien, ya tengo todos los datos necesarios para encarar el cálculo. Ahora tengo que fijarme la ecuación. ¿Se acuerdan de la ecuación de productividad de los implementos? ¿Cuál era? ¿Cómo podemos determinar la productividad horaria de un implemento? Que después nos dimos cuenta que para las cosechadoras, las pulverizadoras, en realidad para todas las máquinas agrícolas era la misma ecuación. Dije, ¿cuánto le puso en el factor de rendimiento? 0.8. Ya. ¿Se acuerdan cuál era la ecuación? Ancho de trabajo por velocidad sobre... ese dato no recuerdo, por el factor de rendimiento. Ya, muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien se acuerda? Para determinar la productividad del implemento, porque es el implemento que estamos analizando en este momento. No nos estamos acordando para nada del tractor todavía. Como su compañero dice, necesitamos la velocidad de desplazamiento del implemento expresado, porque vamos a colocar aquí las unidades en kilómetros por hora, multiplicado por el ancho de trabajo, A sub T le vamos a llamar, expresado en metros, dividido entre un factor de conversión, que es 10, y todo multiplicado por su factor de rendimiento, que en este caso habíamos determinado como 0,8. Esa es la ecuación que nosotros tenemos que utilizar. Ahora hay que hacer un análisis dimensional para ver de qué forma aparece el número 10. Para hacer un análisis dimensional, ¿qué tipo de características tenemos que anotar de la ecuación? ¿Se acuerdan cómo se hacía análisis dimensional de las ecuaciones? No se acuerda. ¿De qué dato, ingeniero? Salgamos, por favor, y volvamos a ingresar y hacemos eso, ¿ya?